domingo más. Por la pura gracia del Señor podemos estar aquí. Y bueno, yo de verdad que estábamos antes pues cantando, alabando, pues preparando las alabanzas y nuestros corazones. Y de verdad que me venía, ¿no? Un poco esos versículos que Jesús decía: yo he venido para dar vida, ¿y vida en qué? En abundancia, ¿no? Las veces que Pablo enseñaba y decía: regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, ¿no? Y digo, Dios nos da una vida en abundancia, ¿no? Pero esa vida de abundancia la sentimos, realmente la experimentamos cuando vivimos en esa comunión, ¿sí? Cuando estamos en comunión con Cristo, cuando estamos en comunión con Él, es cuando realmente experimentamos estas cosas, ¿no? La experimentamos, ¿no? Y digo, a veces venimos a las reuniones, termina la reunión, salimos con ese gozo, con esa vida en nosotros. Pero a veces no somos conscientes de por qué ocurren las cosas, ¿no? Yo estaba ahí y digo que si podemos darnos cuenta que es justamente ese ponernos delante de Dios, ese ponernos delante de Él, realmente de confesarle a Jesús pues nuestro pecado, de experimentar lo que es el perdón, de ponernos delante de Él, de experimentar su palabra, de estar en comunión con los hermanos. Esas son las cosas que al final nos hacen salir de aquí gozosos y nos hacen salir de aquí con vida de Dios. ¿Por qué? Porque las experimentamos, ¿no? Y eso es de alguna manera que nos tiene que animar cuando salimos de aquí, que eso tiene que seguir. Yo necesito estar conectado en mi espíritu con Dios, en oración. Necesito estar comiendo de su palabra. Necesito la relación con mis hermanos, porque es lo que realmente nos da la vida, ¿no? Me venía un versículo, no sé si lo encontraré. Espero que sí. Vamos a ir un momento en Primera de Juan, primero. Yo creo que de alguna manera esas son las cosas, ¿no? Que nos llenan y vivimos esa vida en abundancia, ¿no? Ese regocijarnos en el Señor, porque todos venimos con nuestras historias, con nuestras cosas y nuestros problemas, pero qué bueno es, ¿no? Que un día hemos escuchado el Evangelio, hemos visto que la sangre de Cristo es poderosa, ¿no? Para limpiar nuestros pecados, nuestra conciencia, de poder realmente descansar de que Cristo nos ha perdonado, de poder recibir lo que son sus promesas, su palabra, ¿no? Y aquí hay una palabra que nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer de 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Qué bueno es, ¿no? Y a veces, ya te digo, el ambiente, lo mismo tal de que nos reunimos y a veces no somos conscientes de estas cosas, pero nos ponemos a orar, y hacemos esto, hacemos estas cosas, nos ponemos delante de Dios, ¿no? Pero es algo que Dios quiere que estemos siempre así, en esta condición, de poder vivir conscientes de nuestros pecados, de ponernos delante de Dios, de vivir nuestra vida diaria de esta manera, ¿no? Sabiendo de que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, que nos perdona, nos lava, nos da esa vida que nosotros necesitamos, ¿no? Pues en Jeremías, quería que leamos algo que el profeta Jeremías dijo en capítulo 15, ¿no? Pablo cuando animaba a los creyentes también que puedan seguir conociendo el amor de Cristo, ¿no? Su profundidad, su anchura, ¿por qué? Porque en nuestra comunión con Dios, ¿ves? En nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, conocemos a Dios en toda su plenitud, ¿no? A mí me encanta leer los salmos, ¿no? Que son las oraciones que, ¿no? Y veces lees, meditas en ello, en esa experiencia que tuvo David. Me gusta cuando en los salmos pone, pues, esto escribió David y nos pone ahí cuando
cuando fue pues no sé dónde, o tuvo esta experiencia, o tuvo la otra. Y en su experiencia con Dios podía escribir cosas como: tú eres mi protector, tú eres el que me sana, tú eres el que me perdonas, tú eres... ¿Por qué? Porque experimentaba esas cosas en su relación con Dios. Conocía a Dios en esta cosa y lo experimentaba y lo vivía y y esas son de alguna manera las cosas que yo vi, de verdad, no es ninguna enseñanza, pero sentí cuando estábamos antes alabando, digo, cómo Dios nos quiere llevar a estos puntos. Nos quiere llevar a estos puntos, son momentos de Dios donde Dios de alguna manera nos permite vivir ciertas experiencias, pero para esforzarnos a poder vivir nuestra vida así, ¿no? No es cualquier cosa cuando se reúne la iglesia, ¿no? Cuando nos reunimos. Y aquí en 15 me venía este versículo, en 16, dice: y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero como fue hallada tu palabra, la comí, cuando comemos de Dios, cuando recibimos de Dios su palabra, cómo son a nuestro corazón, cómo de repente son gozos, son alegría, cómo las promesas de Dios quitan la pesadez, las cosas que a veces hay. Y son cosas, son verdades que experimentamos. Pero qué bueno es que eso sea como algo, digo, yo necesito, tú has visto normalmente, digo, la gente que no se alimentan, muy gozosos no están. Cuando uno quiere hacer una dieta o está, muy bien no lo pasa, ¿no? Ayer me estaba contando David, ¿no? Estás como, pero comer de Dios, ¿no? Cuando comemos, cuando experimentamos, pues eso nos tiene que animar. No es algo normal, a veces hasta lo decimos, ¿no? Yo me acuerdo por primeras veces cuando entrabas a las reuniones o cuando todavía eres nuevo en estas cosas, pues salías y dices, uff, qué gozosos. Y muchas veces no eres consciente ni por qué es. Pues hay que estarlo. Tenemos que estar, porque recibimos palabras de Dios. Las palabras de Dios alimentan el alma, nos dan lo que necesitamos. Pues eso es lo que necesitamos vivir siempre. Y eso está a nuestro alcance, ¿no? Eso está a nuestro alcance, eso está cerca de nosotros, ¿no? Y yo creo que y eso es por pura gracia de Dios, ¿no? Yo por eso me gustaría que ahora podemos alabarle, adorarle por esas bendiciones que Dios nos ha dado, para poder vivir y gozarnos en Él. Amén. Pues, sin más. Después que hay un momento de oración y de adoración, de verdad, de corazón hacia Dios, no de una manera religiosa, sino de una manera verdadera, quiere decir, que nos dirigimos a la verdad, nos dirigimos a la verdad, y la verdad es Cristo, y el Padre, y el Hijo, es la verdad, en todos los sentidos, y la verdad siempre ha existido, es un concepto que no podemos a lo mejor entender, pero Dios es eterno, y ha existido siempre, y subsiste por Él mismo. ¿Para qué vamos a buscar un Dios que ni puede ver, ni se puede mover, que no puede hacer nada, cuando hay un Dios verdadero en el cielo y en todos los lugares, porque es omnisciente, ¿verdad? A Él es al que hay que dirigirse, porque Él creó nuestras vidas. La raza humana es creación suya, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Decía yo al principio, ¿no? Pues tenemos un libro, que aquí hay mucho escrito, ¿verdad? La Biblia, aunque tenga forma de libro, convencional, en su día las escrituras, ya fueran bíblicas o no, venían en otro formato, ¿no? En papiros o en demás, pero ahora la tenemos en forma de libro, pero no es un libro cualquiera. Son palabras que vienen de Dios, para el que las obedece y las vive, ¿verdad? Se salva, porque en ellas se encuentra
la vida. Y del Salvador del mundo habla este libro. Entonces, bueno, hay que tener una actitud de tener un corazón abierto y una mente, ¿verdad? Y aún así necesitamos la ayuda de Dios para que seamos, que creamos que nunca hemos hecho nada malo. Dios quiere convencernos de que hemos nacido en pecado. Somos hombres y mujeres pecadores. Entonces, de esto también se trata este libro. Mucha gente en el mundo, fíjate si hay millones de personas, conocemos solo a lo mejor nuestro barrio, o nuestra ciudad, o nuestro pueblo, pero hay miles de barrios, miles de ciudades, miles de personas en el mundo, y me atrevo a decir esto, que muchos miles de estas personas quieren vivir sin Dios en esta tierra. Quieren vivir sin Dios. Como mucho, una religión. O como mucho, una estatua. Como mucho, bueno, pues una cierta moral. El hombre tiene religión, ¿vale? Y tiene ideas, pero no tiene a Cristo. Y el hombre quiere vivir en esta tierra sin Dios. Pero qué curioso. Quiere que cuando terminen sus días, pasar la eternidad con Él. Y esta gente que dice, si me voy al infierno no pasa nada, dicen locuras. No saben lo que dicen. No saben lo que están diciendo. Porque son un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento por la eternidad. Entonces, la oportunidad la tenemos. Dios nos la ha dado. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el otro? Para que Dios te haya llamado a escuchar su voz y te puedas tener un momento, un día de arrepentimiento y tener una nueva vida con Él. ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Lo hice mejor que otros? La pura gracia y misericordia de Dios nos llamó. ¿Sí? Entonces, quieras o no, en medio de la sociedad hay una parte que sí, nos sentimos especiales. No porque seamos muy cultos, ni seamos muy inteligentes, ni tengamos mucha cosa que ofrecer. Pero como le dijeron estos dos apóstoles a este hombre que estaba en las escaleras del templo, dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Suficiente, no sé. Nos sentimos especiales en ese punto. Pecadores, sí, pero la iglesia es un grupo de gente llamadas salidas, las ha sacado del mundo, las ha sacado del mundo para perdonarle. Y esto forma la iglesia. No son santos nacidos santos, son pecadores redimidos, que han aceptado la verdad en su corazón y han sido compungidos en su corazón, impulsados, empujados a una nueva vida por el amor de Dios. ¿Sí? Bueno, queremos estar para siempre, por la eternidad, con Dios. Yo no sé qué pasará por la mente de una persona cuando está a punto de partir, de dejar su cuerpo, que su espíritu y su alma le abandone. En esos momentos, ¿quién sabe lo que piensa? Un cristiano sabe lo que piensa y siente a Dios muy cerca, porque sabe que en cualquier momento su Señor va a estar ahí. Dice que va a mandar a sus ángeles cerca de los hijos de Dios y lo van a escoltar hasta la presencia de Dios. Sin embargo, una persona que está en ese punto, ¿ves?, de dejar esta tierra, dice
dice que también vendrán los ángeles, pero no escoltarle a la gloria. Hay que tener cuidado con esto, no es para escoltarle a la gloria. Dice que le vendrán y lo atarán de pies y manos y lo echarán fuera a las tinieblas. Esta es la verdad y a veces nos cuesta oírla. Hay gente que no quiere escuchar el Evangelio porque le confronta, porque le rebate, porque le contradice. Es que yo no quiero ir con los cristianos porque todo el día me están contradiciendo. Pues da gracias. Que Dios te está ayudando por medio de gente, de otras personas, de cristianos, a salir de ese engaño y poder llegar a la cruz de Cristo. ¿Sí? Bueno, el tema que quería tratar hoy es acerca de la convicción. De la convicción. Y en el Nuevo Testamento nos habla de esta situación, de ser convencidos. A veces confundimos un poco este término, porque no lo miramos en la palabra de Dios. A veces convicciones de que algo que antes no creía, ahora lo creo, o sea, lo asocio con me han convencido. De las cosas de Dios nadie nos puede convencer, porque ya hay alguien que es la persona del Espíritu Santo, que es Dios, que tiene este trabajo. Tiene este trabajo. Dice que el Señor se fue. Dice, es mejor que yo me vaya, porque ahora empezará una nueva época, vamos a decir. Dice, cuando yo me vaya, dice, mandaré al Espíritu Santo. Mandaré al Espíritu Santo, que es Dios, y convencerá ¿a quién? Al mundo. Que aunque quisiéramos, que aunque cumpliéramos con nuestra moralidad todo lo que podamos, necesitamos la obra que hace el Espíritu de Dios en el mundo, que es convencernos de pecado, de que somos pecadores y no levantemos ninguna muralla no hay argumento que pueda derribar, ¿verdad?, de que el hombre es pecador. Gente que prefiere otras predicaciones, otras religiones, porque nunca le hablan de que eres pecador, ni nunca le dicen hay un lugar para el impío. Entonces dice, ahí sí que yo estoy bien, ahí estoy cómodo. No me contradicen. Aquí estoy cómodo con estas palabras. Pero no es la verdad. No es la verdad. Entonces vamos a ver este tema y bueno, yo voy a leer algunos versículos. Primero, vamos un poco en esto, ¿vale? Porque habla de estar seriamente o verdaderamente convencidos. Yo he puesto una profunda convicción. Hay convicciones. Muchas veces estamos convencidos de esto, de aquello, de tal, y nosotros mismos nos convencemos de cosas. ¿Puede ser esto? Nos queremos convencer de cosas muchas veces. Pero hay una profunda convicción. Y esta profunda convicción viene del Espíritu Santo, que está por amor a la humanidad, convenciéndole de que es pecador, de que hay justicia y de que hay un juicio. ¿Ves? Esto choca contra las personas, contra la voluntad, yo no me esperaba esto. La iglesia tradicional ha hecho mucho daño, y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque teniendo casi la misma escritura, su interpretación es puramente humana y retorcida, y hacen creer a la persona lo que no es. Entonces, que Dios tenga misericordia también de ellos.
Si hay oportunidad, siempre hay que aprovecharla, sea quien sea un religioso, sea un maleante, sea un negociante, sea un hombre común y corriente. Todos necesitan ser convencidos, ¿vale? Vamos al Evangelio de Lucas primero. Y en el capítulo 5. Y en el versículo 8. Y dice, viendo Simón Pedro, dice que cayó de rodillas ante Jesús, hizo una declaración. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿De dónde le vino a este hombre? Un pescador. Un hombre que Jesús se fijó en él, que era uno de los que iban a ser parte de los 12 discípulos y de los apóstoles luego. Tuvo que tener este momento. Todo comienza por esta convicción. Y cuando de verdad estamos bajo la convicción, que el Espíritu nos está convenciendo de que soy hombre y mujer pecadora, caigo. Y Dios nos regala el don del arrepentimiento. Es un regalo de Dios. El hombre tiene una limitación en todo, en la fe, en el arrepentimiento. Si no es por la intervención de Dios, por don, por regalo de Dios, nadie puede llegar a una profunda convicción, porque es obra de Dios. Entonces, esto de pasar por encima nuestras vidas, venga un poquito, pues tampoco profundizo mucho, con esto me vale, es inservible. Porque eso nos va a llevar a mantenernos firmes en la vida cristiana. Y vamos a buscar más de una vez y más de dos veces en nuestra vida de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convenza de pecado. El que hizo justicia por el pecado. Por eso que dice que todo aquel que en Él cree no será condenado. Porque Cristo pagó por Él. En Él se hizo la justicia. Fíjate. Para mí es impresionante el mensaje. El mensaje del Evangelio. ¿Sí? En el versículo 8 y en el 9 dice, por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí hay que tener un poco de precaución porque dice que por el hecho de la gran pesca que hizo, fue convencido. Bueno, ahí tiene que haber, hay un contexto más amplio acerca del convencimiento, que es del que estamos hablando. También sabemos la voluntad del hombre no se mueve por mucho que veamos. Mira, el pueblo de Israel, bastantes personas, ¿qué es lo que vieron durante 40 años? Lo primero que vieron fue una salida milagrosa de Egipto. Era un milagro, pudieron salir. Es que casi eran más que los egipcios. Y pudieron salir. De lo siguiente fue el mar rojo, abierto. Y así en el desierto una y otra vez. La caída del maná, la peña de Oreb, donde brotó agua. ¿Crees que todos fueron fieles a Dios? Al final dice que toda esa generación
por su infidelidad, por su incredulidad. Fíjate lo que vieron. Entonces, si nos ceñimos a este contexto, alguno puede decir, ya tengo un argumento. Y el argumento este de que si no veo no creo, ¿este es verdadero? No es verdad. Ahí pasó algo más. La pesca fue algo que ocurrió también, pero allí estaba Jesús y Pedro iba a ser llamado. Y Pedro en el momento de ¡pum!, dejó todo y se fue con el Señor. Había habido un convencimiento y no eran los peces. Era un convencimiento de Dios. Y en ese momento dice que ¡pum!, cayó. Y era un hombre duro, era un hombre fuerte. Era un hombre que se aventuraba a muchas cosas. Señor, aquí estoy yo para defenderte, ¿no? De hecho, vimos que sacó la espada y le cortó la oreja a este hombre, un hombre valiente. O sea, tenía unas características, ¿verdad?, que dices, se rindió. Los peces le hicieron rendirse. Escrito está así, pero el contexto bíblico nos da otra visión, ¿vale? Nos da otra visión. Pocos de los israelitas fueron fieles. Fueron fieles. Más adelante quería hablar acerca de las fortalezas y de los argumentos, y me acordaba mucho de la primera fortaleza que tuvieron que derribar el pueblo de Israel antes de entrar en Canaán, en la tierra de Canaán, ya una y otra batalla. La primera fortaleza fue la de Jericó. Jericó en el hebreo significa luna y se cree, por los hallazgos y demás, que es la ciudad más antigua del mundo. Más antigua, de 9.000 y pico años a 11.000 más o menos. ¿Ves? Ahí había unas fortalezas, unas murallas impresionantes. Pero Dios derribó. Y ahora vemos la similitud cuando habla Pablo, que dice fortalezas y argumentos en contra del conocimiento de Dios. ¿Vale? Vamos a avanzar y llegaremos ahí. Vamos ahora a Mateo. 2 evangelios atrás, en el capítulo 16. Y en el versículo 17. Ahora, palabras de Jesús, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Ahí ya hemos ido a lo que yo estaba hablando antes. Los peces, sí, está escrito así. Pero ahora volvió otra vez y hubo otra revelación. Una revelación no es una exclusiva para el liderazgo, ni para los hombres más prominentes y mujeres de la Iglesia. La revelación es algo que Dios da al que ha creído, a sus hijos, y les revela. Quiere decir que les desvela, que le hace ver algo que no se ve. Y yo te puedo contar, o tú me puedes contar, una revelación que has tenido. Y digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Pero cuando yo la vivo en primera persona, la cosa cambia bastante. Entonces dice, bueno, si no veo, ¿qué necesito? ¿Luz? Necesito revelación. ¿Qué es lo que oro yo al día? Necesito verte, necesito conocerte. Dice, no te lo ha dicho nadie. No ha sido ninguna persona. El que espere que sea convencido por algún líder o un pastor cristiano o un hermano como persona cristiana puede hacerlo.
Y de hecho, herramientas somos en las manos de Dios. Pero al fin de cuentas la inspiración es del Espíritu. Porque somos este canal donde el poder de Dios, ¿verdad?, hace que nosotros transmitamos un mensaje que ni nosotros mismos, ¿verdad?, podemos hacer nada, pero Dios lo hace. Porque las personas necesitamos muchas veces esta voz humana de personas. Ahí tienes la voz, se llame como se llame, pero lo que sale no son solo palabras, sino la unción, el poder del Espíritu Santo. Y eso es de agradecer, hombre. Eso es de agradecer. Y eso es, Dios ha formado la iglesia, su iglesia, y la ha provisto de todo lo necesario para que cumpla la misión a la que hemos sido encomendados. No es, venga, son cristianos, son gente maja, ¿no? Hay cristianos que no somos tan majos. Necesitamos un toque de brillo, ¿no? Un poquito más de brillo, de más unción, de más revelación, de más conocimiento bíblico, de más oración, de más servicio. Y eso sí que da un brillo, ¿vale? No ha sido, sino mi Padre. Y en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿ves?, dice que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. De esto hemos hablado hace unos domingos, acerca de las llaves, ¿no? Que parece ese concepto que tenemos una imaginación que Pedro tiene unas llaves y tiene en nuestra cabeza un llavero. Está hablando de otras cosas que tocamos ya ese tema y demás. Pero lo que íbamos, para no desviarnos del mensaje, fue convencido por Dios. Y a veces somos hablados y aconsejados, veces y veces, vez tras vez. Y no le echamos, y no le damos importancia. Pero un día, a lo mejor un día de temor, un día de agotamiento, nos dirigimos de otra manera a Dios, con más verdad, con más necesidad. Y ese día, ¡bum!, revelación, nos desvela quiénes somos. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas que pasan en la tierra o cómo voy a pasar yo la eternidad en el cielo? Eso mucha gente, aun cristianos, no lo contemplan. No lo contemplan. Y estamos aquí por y para esta tierra, por y para... Y esto tiene que tener un equilibrio. En una de las me acordaba de los 10 mandamientos de Dios. Los 5 primeros tienen que ver con el hombre y Dios. No tengas un Dios ajeno, no hagas ídolos, no uses mi nombre en vano, ¿verdad? Y a veces creemos que con eso es suficiente, porque no cumplimos los 10. Cumplimos los 5 últimos, que son la relación. Dice, bueno, mi moral está bastante intacta. Pero los que tienen que ver con Dios no los cumplo. No lo echo en cuenta. ¿Sí? Bueno, tenemos este texto en Mateo y demás. Ahora, voy a decir el significado de cómo Dios nos lo plantea en su palabra. La palabra convicción es una traducción de la palabra en griego alenko. No somos griegos, lo que sea, yo es algo que tampoco uso, ni tal, porque no lo conocemos. Pero sí tenemos que mirar en los significados
del idioma original. Y dice, convicción tiene que ver con convencer a alguien de la verdad. Más o menos hasta ahí llegamos, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio. Pero aquí hay más. Tiene que ver con la convicción de Dios, lo que hace es hacerte responsable. ¿Responsable de qué? De esto, de aquello, no. Hacerte responsable de tu vida, de lo que pasa dentro, en qué estado espiritual estás. Cuando somos convencidos, esto viene. Dice, no mires al vecino, no le digas al de al lado, esto es para ti. No justifiques, no, esta palabra es para mí. Me hace responsable. O sea, que mis actos, mis hechos, mis pensamientos, mi manera de vivir, ¿ves? He sido convencido y me hace responsable. O sea, es que hice esto por aquel. No vale. En el juicio final no va a haber excusas. Las excusas no cogen. Lo relativo no coge. La justificación no coge. Solo va a coger en el juicio la verdad. Y nos hace responsables. Si todavía no hemos sido convencidos de esto, sería bueno que oráramos por ello, porque es fundamental. Nadie tiene la culpa de tu pecado ni del mío. Yo soy responsable. Lo resuelva o no, yo soy responsable. Y de esto tengo que ser convencido. ¿Ves? Pues esto es lo que significa una cosa, en el original, en el idioma original, una de las cosas que significa. Una más. Contradice nuestros argumentos. Dice, ¿ves? Por eso yo no quiero ir a la iglesia. Porque me contradicen en todo. No tengo razón en nada. ¿Y entonces qué hago aquí? Me voy a la del vecino, a ver si me apoyan un poco en mis devaneos y en mi forma de vida. Pero la Escritura dice que contradice nuestros argumentos. Cuando estamos bajo el convencimiento del Espíritu Santo, te digo que yo digo y Dios me habla. Me dice, no, mal, esto no es así, esto es así. No, pero la vida es tal. Y viene uno y te dice, sí, la vida es esto, pero sobre todo esto. Ya estamos. Y hay gente que se enfada y no se da cuenta, que ahora vamos a ir, que es una demostración del amor de Dios. Como Dios no nos demostrara de esta manera su amor, seguiríamos en nuestro razonamiento y nos daríamos la razón en todo. Y tropezaríamos otra vez y otra vez y otra vez. Pero nos contradice en nuestros argumentos. Y si somos muy orgullosos y muy autosuficientes de carácter y nuestro espíritu, lucharemos mucho. Contradiciéndonos todo el rato, ¿eh? Hasta los propios hijos. Esa es la educación, la instrucción cristiana. Y ahora hay otra cosa aquí. El convencimiento que habla la Biblia tiene que ver con interrogar. Dice, eso yo me he visto en unas cuantas interrogaciones. Cuando me han pedido explicaciones, cuando me han interrogado por algo, sí, sé lo que es. No sabes lo que es. Sabes lo que es, pero en cuanto al convencimiento de Dios, es una interrogación. Te está interrogando. ¿Tú crees que? ¿Cómo vas a? ¿Crees que llega? Si el Señor viene, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí. Respóndame. Cuando estamos bajo el convencimiento, ocurren todas estas cosas. Nos hace responsables, nos contradice nuestros argumentos, somos interrogados. Nos sentimos responsables, estamos siendo contradecidos, nos sentimos interrogados. Entonces, si todas estas cosas las sentimos,
entonces es que estamos bajo la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro interior. Si no siento nada de esto, es que estoy intentando distraerme cada vez que oigo la palabra de Dios. Pero si yo estoy atento y siento la necesidad de mi pobreza interior, voy a sentir cómo el Señor me dice, ¿qué? ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Y tú crees? ¿Y qué vas a hacer? Y le vayamos con este tipo de argumentos mundanos, Dios va a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque así no llegarás a buen puerto. ¿Vale? Sintiendo esto, sabemos que el Espíritu está obrando. Mira, hemos tenido hace un ratito un momento en el que la presencia de Dios se ha manifestado y yo sentía esto. Digo, Dios nos está hablando a todos. Cada uno nos está diciendo cosas. Estamos bajo el convencimiento de su Espíritu, de su presencia. ¿Ves? Y eso nunca es malo. Y yo digo ahora esto. Y a nadie le gusta sentir la convicción de haber hecho algo malo. ¿O sí? ¿Nos gusta cuando estamos bajo el convencimiento de que hemos hecho algo mal? A veces salimos con excusas, porque no nos gusta. Es una condición humana, no nos gusta estar bajo el convencimiento de que hemos hecho algo mal. Es difícil a veces confesar y decir, sí, lo he hecho mal. Sí, mi vida no funciona. Sí esto, sí lo otro. ¿Ves? A nadie le gusta. Pero esa incomodidad, nos sentimos incómodos en ese convencimiento de que estamos haciéndolo mal. ¿Ves? Esa incomodidad que yo siento, en realidad, ¿sabes lo que es? Para mí es una incomodidad, no lo es, pero bueno, digo, para mí no es una incomodidad. Pero para el que crea que es muy incómodo estar escuchando la voz de Dios, que sepa que esa incomodidad es una demostración. Fíjate cómo cambian las cosas. Es una demostración del amor de Dios. Si Dios no nos amara, ¿crees que nos iba a convencer de algo? Dejaría que nos perdiéramos. Dejaría que el mundo se destruyera unos con otros. Pero sin embargo, el amor de Dios sigue obrando y sigue llamando y sigue sacando de sitios acá, allá y moviendo a la gente para convencerles, para darles un orden y una prioridad. Y te salvó. Y luego lo siguiente, que sea compatible con tu creencia, con la condición en la que estás, de la que eres ahora. Nuestra condición es una condición de salvados. Salvos por gracia. Esa es nuestra convicción. Pues de acuerdo a esa convicción, adelante. Adelante. Una demostración de amor. Vamos a leer esto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 14. Segunda carta a los Corintios. Si cambio la mentira por la verdad de Dios, seré entregado. Si insisto, seré entregado. Y entonces vimos el jueves en el estudio la consecuencia de la humanidad en ese sentido, llegando hasta los días de hoy en esta generación. Una generación con un desorden que vive por los sentimientos y sale por su boca una justicia
que no tiene que ver nada con una verdadera justicia de Dios. Pero se enfrenta a quien sea. ¿Ves? Y en el capítulo 5, decíamos en el versículo 14, bien, porque el amor de Cristo nos constriñe, que hay una palabra que no usamos mucho, ahora la miramos. Pensando esto, que si uno murió por todos, este es Cristo, luego todos murieron. Aunque usa la misma palabra, muerte, muerte, murieron, está hablando de dos situaciones diferentes. Como ya la otra palabra hemos visto que en el original significa varias cosas, en esto tenemos lo mismo. Cristo murió y murió, aunque luego tomó su vida, quiero decir, resucitó. Pero ahora cuando dice la segunda parte, luego todos murieron, quiere decir que todos estamos separados de Dios. Cristo murió porque la humanidad está separada de Dios. Dice, en esto pensamos y esto nos constriñe. Parece que constreñir tiene que ver con, un poco sí, como que nos aprieta. Este pensamiento de que Cristo murió por mí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para la oportunidad que tengo? ¿Quién soy yo para estar aquí? No lo sé. Dice, pues su amor, ese acto de amor que decíamos que para algunas personas es incómodo sentirse bueno, como decíamos, sentir la convicción de haber hecho algo mal, se sienten muy incómodos. Esa incomodidad para Dios es una demostración de amor. Y su amor, el amor de Cristo, nos constriñe. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra para darle entender un poco más este versículo? Aquí está. Tiene que ver con apretar, y esto ya lo he dicho, como que te sientes oprimido. ¿Ves? El amor de Cristo no es que te estorbe, sino el que piensa esto como cristiano, y si está siendo convencido por el Espíritu, llega un momento en que me está diciendo que lo estoy haciendo mal, que me está exponiendo, que me está interrogando, que me está... ¿Verdad? Me está apretando, siento como un apretón, ¿no? Otra de las cosas que significa tiene que ver con nos impulsa a una nueva vida. Fíjate, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a una nueva vida. Yo quiero esta vida mejorada. Eso es cuenta de cada persona. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero una nueva vida. Dice, sí, ¿y dónde la voy a vivir? En el mismo lugar en el que estás, en la tierra. Pero se va a hacer algo nuevo en ti. En ti va a haber algo nuevo. Pues el amor de Cristo nos impulsa, tiene que ver con impulsarnos a una nueva vida, a una nueva realidad presente. ¿Ves? Nos impulsa a una realidad que no es lejana, que no es misteriosa, que no es fantasía, sino es una realidad presente, que la viviremos en primera persona y en el tiempo que Dios nos conceda de vida. El amor de Cristo nos constriñe. Una nueva creación. Y de esto habla más adelante lo que estamos, el versículo 14 en adelante. Vamos a seguir leyéndolo para que veamos que esto es así. Que no es... Dice, y por todos murió, perdón. Dice, para los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros,
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, no lo conocemos humanamente, no queremos conocer a la gente humanamente, una relación humana. Dice, a nadie conocemos según la carne. Dice, ni aun a Cristo conocemos según la carne. O sea, ahora porque el Señor no está, pero hubo personas que tuvieron una relación humana también, espiritual y humana también con Él, que eran los más allegados, sus 12, y muchas más personas más que tuvieron esta relación, ¿vale? Pero aún así, dice que lo que tenemos ahora es algo espiritual con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto dice que proviene de Dios. Ni de ninguna institución, ni de ninguna fundación, ni de ninguna iglesia, ni congregación. Todo esto nuevo procede claramente de Dios y así es como tenemos que recibirlo. Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación, ¿vale? Ese es el ministerio genérico para todos los creyentes, ¿vale? Pero lo primero que hemos leído, que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos lleva a una nueva vida, a una nueva creación. ¿Ves? O sea, esa incomodidad, sácala de ti. Sí, incómodo, sí, yo sé lo que es estar incómodo antes de la conversión. Pero luego era, como solemos decir, gloria bendita. Era gloria bendita. Todo lo que venía de parte de Dios a mí no me incomodaba. Me hacía sentir vergüenza, pero no me condenaba. Pero me llevó a una nueva vida. Una nueva vida que es una nueva realidad. Es real, totalmente real. Aquí no hay que darle más vueltas. Una realidad presente para vivir ahora y aquí. ¿Sí? Esta es la escritura que apoya a lo que estábamos diciendo. Un versículo más y vamos acabando. En la misma carta, pero más adelante en el capítulo 10 y en el versículos 4 y 5. Esto también es importante lo que vamos a leer, porque esto se construye muy fácilmente, porque es una reacción de la voluntad, de una voluntad que no va a favor de Dios, sino que va a favor del mundo, a favor de mis deseos, a favor, sin darnos cuenta, del diablo, a favor, nunca a favor de Dios. Y ahora dice, vamos a leer el 3. Pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no militamos según el cuerpo, no tenemos una batalla con las personas, de cuerpo con el cuerpo, ¿ves? Versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, no son de este mundo, no son para una guerra convencional, sino poderosa en Dios. Y ahora que estas armas, ¿qué es lo que destruyen? ¿Qué es lo que destruyen? Fortalezas. Derribando argumentos. Y toda, ¿qué pone? Altivez, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, dice, bueno, para corregir este asunto, porque Pablo hablaba a la iglesia de Corinto. Haciendo referencia a estas fortalezas, a estos altivez. Si hay fortalezas, en esas fortalezas
¿Sabes quién se hace fuerte? El diablo. Si yo tengo una fortaleza en contra de Dios, y el conocimiento bíblico que pone la palabra conocimiento bíblicamente tiene que ver con tener una relación con Él, con estar en Cristo, con aceptar la verdad, con tener una intimidad con Dios. Si hay una fortaleza de ese tipo, ¿sabes a quién alberga esa fortaleza? Al diablo, que va a influir en la mente y en el espíritu del hombre, cada vez más. Entonces hay armas de luz, armas poderosas, que no tienen que ver con derribar una fortaleza en el sentido físico, como hablábamos de Jericó, sino fortalezas espirituales, que van en contra, que se hagan altivos delante de Dios y se ponen en contra del conocimiento de la verdad. Eso hay que derribarlo. Y humanamente nadie puede hacerlo. Porque por naturaleza, la persona recién rechaza. Y tiene sus propios argumentos. Los argumentos son lo que comunicamos, pero esos argumentos, lo que comunicamos tiene un principio. Sale de algún lado y es de los pensamientos. Y si tengo fortalezas, ¿quién está en la fortaleza? El diablo, haciéndose fuerte. Haciéndose fuerte, influyente, con ese tipo de pensamientos, para que no logremos el conocimiento de Dios, para que no te conviertas, para que no hagas una vida cristiana verdadera, para que lo tomes un poco en la superficie, no te involucres. ¡Wow! Ahí es a donde está, ¿verdad? En esa fortaleza. Dice, ahí estoy yo, detrás, que soy el comandante de la fortaleza. Sí, tú y alguien más poderoso que tú. Y esto es una verdad. Que si después de haber oído hablar de esto, lo reconoces, vas a darte cuenta de que hay que echar a ese inquilino. No lo tengas como un ocupa. Él no pide permiso para entrar, él entra. Y pone allí su fuerza. Y se resguarda detrás de tus pensamientos y más aún te los fortalece. Y él, que es más listo que el hombre, te da más argumentos y más argumentos. ¿Y qué hace esa persona? Viene una altivez que se cree, yo no necesito a Dios. Esto es para otros, esto no sé qué. ¿De dónde viene? Cuando tendríamos que estar pensando, gracias a Dios que me llamaste. Señor, gracias. ¿Quién soy yo? ¿Por qué resisto? Echa a este ocupa de tu mente y de tu corazón. Sí. Y acabó. O sea, bíblicamente, yo cuando digo bíblicamente tiene que ver con la doctrina bíblica acerca de todas las cosas. La fortaleza y los argumentos significa cualquier pensamiento que se ensalte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Cualquier pensamiento que se ponga por encima del conocimiento, del poder conocer a Dios y poder conocer a Cristo, eso es una fortaleza bíblicamente. ¿Vale? Por tanto, le da al diablo un lugar seguro. Fíjate, es que cualquier cosa que esté escrita aquí es para tenerla muy en cuenta. Al diablo le damos un lugar seguro. Ahí está seguro él. ¿Desde dónde? Dice, desde donde puede influir la vida mental y espiritual de una persona.
La mente, cuidado. La armadura de Dios tiene que ver, una de las partes de la armadura sabemos que es el casco de la salvación. Dice, donde tiene que estar protegida nuestra mente, porque ahí se levantan las fortalezas y los pensamientos y la altivez. Pero sí, tiene que haber una protección. Y el casco de salvación significa esperanza de salvación. Este es el casco, la esperanza de salvación. ¿Vale? Entonces, no tomemos nada a la ligera. No alarguemos el tiempo, ni tampoco vayamos fuera de tiempo. Pero sí, tomamos en cuenta todo lo que Dios nos habla por medio de una persona, por medio de su palabra, por medio del estudio que haces de tu Biblia, por medio de la oración, por medio de pedirle revelación. Manos a la obra. Mejoremos nuestra vida cristiana. Los que no lo son, adelante. Hay salida siempre. Hay esperanza. Hay esperanza. Dios es compasivo y misericordioso. Eso tiene que estar conjugado en cada uno de los mensajes que hable un cristiano. Misericordia, compasión, esperanza. ¿Sí? Pues yo creo que hasta aquí, ¿vale? Pues Señor, queremos unirnos en este momento, Señor, en oración y despejar, Señor, cualquier malestar que se levante en nuestro interior, en nuestra mente, acerca de la verdad. Señor, ese malestar viene a ser, Señor, una gran muestra de amor para hacernos ver quiénes somos. Por cuántas cosas, Señor, podemos darte gracias. Un hombre y una mujer agradecido es una mujer feliz, un hombre feliz. Bienaventurados, felices los que lloran por sus pecados, los que se han arrepentido, porque han reconocido que su interior es pobre. Y tú eres rico para con todos, Señor. Y tienes abundancia eterna. Y todo lo tuyo es eterno. Siempre has existido, Señor. ¡Qué gran verdad! Yo, Padre, te pido por cada uno de los que estamos hoy aquí, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Tú tienes la salida de todo. Y cada uno, Señor, debemos de dirigirnos a ti con nuestras preocupaciones. Bienaventurados somos, felices, porque estamos en ti, unidos a ti, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor, en nuestros quehaceres, a donde estemos trabajando, viviendo, que siempre te tengamos presente, Padre. Sabemos que todos los que el Padre te ha dado, Señor, no vas a perder ninguno. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy